y las tinieblas se paseaban, dice alguna versión, aquí se estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, digan conmigo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay algo que dentro de la deidad de Dios marca, y es la gloria del Espíritu recorre toda su creación. Pero cuando la presencia de Dios se mueve en un lugar y detecta que hay algo que no está conforme a su principio divino, no me saque más silla. Todo lo que Dios encuentra, pero que no está de acuerdo a sus principios, Él lo transforma. Diga conmigo, Él lo transforma. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, pero había un problema: estaba desordenado, estaba vacío. ¿Cuántos tienen un Dios que hace todo desordenado y vacío? Diga el que está a su lado, por lo menos el mío no. Pero pareciera que Dios hiciera un stop en el tiempo Kairos. Y Él dice: la tierra está desordenada y vacía, detengámonos aquí para comenzar a ordenar esto. Y nos relata la palabra en el verso 3 en adelante que 7 veces Dios habla y ordena. Diga conmigo, Dios habla y ordena. Lo podrás decir más fuerte: Dios habla y ordena. Hoy te voy a dar una razón que va a espantar de tu vida y de mi vida los conceptos religiosos que algunos, por alguna extraña situación, les incomodan y lo confiesan y lo hablan a los 4 vientos, de que la iglesia no puede decretar, que la iglesia no puede declarar, que la iglesia no puede confesar. No sé si usted lo ha visto en unos tontos memes de redes sociales. Dice: la iglesia no declara, la iglesia no decreta. Entonces, ¿qué quieren? ¿Una iglesia muda? ¿Una iglesia tonta y vaga que no haga nada? No. Cuando Dios se pasea sobre la faz de la tierra, se encuentra con ¿qué? Que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Y Dios pasó de largo? No, se detuvo. Él dijo: aquí hay que hacer algo, porque mi creación no puede quedarse desordenada ni vacía. En el primer día, Génesis 1:3 dice: y Dios dijo. En Génesis 1:6 volvió y habló y dijo. En Génesis 1:9 no lo vamos a leer, pero él dice: dijo Dios. El cuarto día volvió a hablar. El quinto día, en el 1:20, volvió y dijo. En el sexto día habló, y en el día séptimo volvió y habló. Cuando Dios se detuvo ahí, cuando vio que toda su creación estaba en orden. La primera palabra profética que te traigo hoy de parte de Dios, porque simplemente soy el mensajero del cielo para empoderar tu vida, es que Dios va a pasearse hoy por Domingo de Cielos Abiertos, ministerio mía. Y todo aquello que no está acorde al propósito divino de Él en tu vida se va a detener, lo va a arreglar. Pero algo te puedo decir: de este lugar sales restituido, bendecido, transformado y lleno de la gloria de Dios. Apláudale fuerte a Jesús. Aleluya. No sé si producción me puede ayudar con esto después de los versículos. Cuando dice la palabra y Dios dijo, el original dice: el Elohim resolvió, decretó y estableció. Dígalo conmigo: Dios resuelve, Dios decreta y Dios establece. Ahora es por qué soy tan enemigo, y perdóneme decir esta palabra, pero así como el rey David lo dijo, yo también tengo el derecho de decirlo: los enemigos de Dios son mis enemigos. Así lo dijo el salmista. Ahora ves por qué soy tan enemigo de los religiosos que andan hablando tonterías vacías.
diciendo que la iglesia no puede resolver, decretar, establecer. Hay canciones de adoración que dice que se decreta y que se habla. Entonces dice, eso es música mundana, eso es música emocional. ¿Sabes por qué? Porque al diablo no le conviene que la iglesia decrete. Al diablo no le conviene que la iglesia resuelva. Al diablo no le conviene que la iglesia establezca. Y por eso el diablo, antes que muerto, te prefiere mudo. Cuando el diablo logra enmudecer la palabra que hay en ti, ha ganado la batalla. Pero estoy vivo, sí, pero estás callado. Cuando se te olvidó que Dios resuelve, que Dios decreta y que Dios establece, ese día comenzamos a perder la batalla con las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la original? Te va a salir en pantalla, ¿lo encontraste? ¿Qué dice? El Elohim, tres cosas: resolvió, decretó y estableció. Eso dice el original. El escrito original del hebreo dice que no solo Dios habló, sino que cuando Dios habla, tres dimensiones de poder se desatan y ponen todo en orden. ¿Por qué predicamos la palabra aquí? Porque la palabra que este profeta predica a cada uno de ustedes resuelve asuntos en su vida, decreta asuntos en su vida y establece principios del reino en su vida. Por eso no podemos ir como los religiosos, que la iglesia no puede decretar. ¿Qué mentira del diablo es esta? Si Dios decreta, la iglesia debe decretar. Si Dios habla y resuelve, la iglesia tiene que hablar y resolver. Y si Dios habla y establece, la iglesia tiene que hablar y establecer los principios. Mejor quédate callado. Mucha gente me ha dicho, pastor, no se metan en eso. ¿Para qué se van a meter? No alborote el avispero. Para eso estamos en la tierra, para decirle a la tierra que tiene que obedecer a la voz de sus profetas. Y esta iglesia es una iglesia profética. Así que lo que te quiero decir es que cuando hables, debes hablar como Dios habla, resolviendo, decretando y estableciendo el principio de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, verso 1 al 5, dice la palabra del Señor: en el principio, diga conmigo, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Juan 1, 1 al 5. En el principio era el verbo. Cuando se habla del verbo, está hablando de Jesús. Luego quiere decir que hablar proféticamente, declarar, establecer y decretar, no solo está en el Antiguo Testamento, sino también está en ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Y dice, en el principio, era en el principio con Dios, y todas las cosas, ¿cuántas? Por el verbo, por la palabra, fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz. ¿Y qué más? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Digan conmigo, el verbo. Cuando en el cielo se habla con la concordancia del verbo. Déjeme explicarle un poquitico de gramática aquí del español. Vamos a ir al español, la gramática del español. Recuerde usted que el verbo, cuando tú hablas, tú y yo entablamos un diálogo. Para que tú a mí me entiendas, si yo obvio los verbos, jamás me vas a entender. Porque el verbo en las frases es el único que tiene conjugación en el pasado, en el presente y en el futuro. Yo tuve, yo tengo, yo tendré. Estamos aquí. El verbo es el que me da la idea central de mi frase. Yo no puedo decir el Jesús, no, el Cristo resucitado. Quien resucitó, resucita y resucitará. Hablándolo en los términos de conjugación, es lo que hace entender lo que yo estoy hablando. El verbo, la palabra verbo significa lo siguiente. Número uno, es un sonido que expresa ideas. ¿Estamos aquí? ¿Qué es el verbo, iglesia? Es un sonido que expresa ¿qué? Por eso cuando tú ores, cuando tú profetices, debes tener un sentido del habla profética, que a lo que le estás hablando te tiene que entender lo que de parte de Dios tú estás hablando. No sé si estamos aquí.
Porque a veces decimos, Dios, yo he orado, pero no te entiendo, porque tu verbo no es el correcto. Dios está esperando que tú resuelvas, que tú decretes y que tú establezcas. Nada de lo creado va a obedecer a una voz profética si no hay autoridad en el verbo. Si eres tú de los que ora porque te duele algo, Señor, me duele aquí, pero como esa es tu voluntad. ¿Quién te dijo que era la voluntad de Dios que estuvieras enfermo? A mí cuando me viene la enfermedad, yo la cojo a patadas, le digo, te largas de mi cuerpo porque te equivocaste. Y lucho contra eso y decreto, Padre, enfermo, no te puedo adorar. Ah, ya sé cómo convencer al Señor. Y me dice, cierto, este man enfermo es más flojo, mejor sane. Entonces es la manera como lo hablas. Dígale que está a su lado, la manera como lo expresas. Número 2, verbo es un voto, es un juramento, es decir, lo que dices, empeña tu palabra. Y número 3, el verbo es la clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de persona, de número, de tiempo, de modo y de aspecto. Yo sé que usted no me entendió, pero aleluya. Me explico. La palabra profética determina la persona que está hablando. Número 2, el número o la cantidad por lo que estás orando o profetizando. Número 3, tiempo, es decir, afecta tu ahora para tu mañana. Número 4, el modo como lo haces o el modo donde desarrolla la palabra profética. Y número 5, el aspecto. Déjeme explicarlo de mejor manera. Dios está dispuesto a soltar bendición sobre sus hijos. Yo dije, Dios está dispuesto a soltar bendición sobre sus hijos. Pero si tú no sabes pedir lo que deseas, los cielos no tienen orden de abrirse. Porque tu verbo tiene que ser coherente a lo que estás pidiendo. Si estamos viviendo un tiempo de crisis económica en el mundo, tu palabra no puede ser, Señor, envía al gerente del banco para que me suelte un creditico. No, no, no. Tú tienes que decir, donde no llega la polilla, donde no llega el saltón, el revoltón, donde no llega la ruina, de ese lugar envíame bendición. Y aunque oscuridad y tinieblas hayan en la tierra sobre mí, sobre mi casa, sobre mi iglesia, tiene que amanecer Jehová. El cielo dice, este sabe pedir, ábrale los cielos, gírele el cheque. Porque si tú no te haces entender en el cielo jamás se podrá abrir. ¿Cuántos dicen amén? Y este es un ejemplo que yo coloco siempre. Pónteme la mano las mamitas. No, no los tipos que parecen madres allí, no, las mamitas. Ya sus hijos crecieron, porque usted tiene el don de haber interpretado lo que sus hijos querían hablar. Recuerdo que cuando Andrés Mauricio tenía, creo que no tenía más de 3 meses, 4 meses, por fin la mamá me lo dejó. Dijo, ya vengo, voy a hacer una diligencia. Era cercano a las 7 de la noche, había llegado de trabajo. Y comienza este niño a llorar. Y yo caliento como 80 litros de tetero. Y no era eso, Dios mío. Yo qué querrá, yo hace el pañal, tranquilo. Yo le cambié el primer pañal a mi hijo en la clínica. Y entonces ya me creía pañalógolo. Yo ese es el pañal, no, y seguía llorando, Dios mío. Calor, quedó en esqueleto, no, más lloraba yo, Dios mío. Entonces una cobija térmica, le puse como 10 cobijas, nada, seguía llorando. Yo, ¿será que le meto un pellizco? Pero es que 4 meses con un pellizco, no. Y lloró tanto que dirá, este viejo no me entendió y se durmió. Y no supe por qué lloraba. Al rato llegó la mamá y dijo, acaba de quedar dormido, lloró, no sé qué era. ¿Por qué? Porque es que no tenemos la culpa, pero Dios no nos hizo con el talento de ustedes, mujeres. Disculpen, no tenés un poquito de asunción. Yo no le entendía. En el mundo espiritual pasa lo mismo. ¡Ah! Comienzas a llorar. Dios dice, ¿qué querrá este señor?
pero Señor, no sé qué quiere. Hábleme claro, legible. Por eso el apóstol Pablo dice: dejen de comportarse como niños el resto de sus vidas espirituales. Algún día tienen que madurar y hablar como adultos. Al niño, dice el apóstol Pablo, denle vianda, es decir, denle tetero. Pero a los maduros espirituales, denle frijol con arroz y huevo. No va a pasar nada, lo va a poder digerir. Si tú eres de los que llevan 2 años, 3 años, 5, 10 años y todavía, ay Señor, y no, Dios no te bendice, Dios dice: es que definitivamente no te entiendo. Por eso hay un salvaguarda para los creyentes: el verbo. Diga conmigo: el verbo. Entonces Jesús es el verbo. Diga conmigo: Jesús es el verbo. Y Jesús tiene la capacidad de escuchar tu lloro, de escuchar tu llanto e interpretárselo al Padre. Ah, yo entiendo que quiere Él. Tiene una enfermedad, por favor, desátale la sanidad, porque el verbo es el que sabe hablar por ti, por nuestras generaciones. Y por eso cuando adoramos, milagros, maravillas suceden. No, milagros suceden en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Diga conmigo: todo lo creado obedece a la voz profética. Déjame dar estos 2 ejemplos y termino. Digan conmigo: declaraciones proféticas que afectan las atmósferas y los resultados. Mateo 21, verso 18. Así como dijo el rey David: alguno de mis valientes que me diera de beber, tráigame agua, hijos. Mateo 21, 18 al 22 dice la palabra: volviendo por la mañana, léalo conmigo. ¿A dónde llegaron? A la ciudad. Y Jesús tuvo que, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella nada, sino que solamente hojas. Diga conmigo: muy bonita, pero con poquitos frutos. ¿Cuántos cristianos hay tan bonitos que se ven pero con tan pocos frutos? Y le dijo, ya conmigo, el poder del verbo. Jesús era el verbo. Y le dijo: nunca jamás. ¿Sabes cuál es la ventaja de Jesús? Que Jesús nunca negoció su palabra con lo que no estaba acorde a sus principios. La orden de la higuera era dar fruto, no solo echar hojas. Y Jesús pide fruto porque la función original de la higuera era dar sus higos, arrancarlos y comerlos. Pero la higuera dijo: soy tan bonita pero no tengo frutos. Y Jesús le dice: te maldigo, porque nunca más saldrá de ti fruto. Y la higuera, ¿qué? Se secó. Usted me dirá: eso no parece más bien la primera de los hermanos Grimm 5:7? Un hombre hablando con una mata y la mata le hace caso. El mundo espiritual es tan poderoso que aunque tú no lo creas, cuando le hablas a una planta, le hablas a una roca, le hablas a una circunstancia, te está oyendo y te obedece. Yo le digo al Señor, y la gloria sea para Él, que cuando voy en la calle, yo ya sé cómo mover el brazo del Señor. Yo digo: este trancón, Señor Padre, y se ve la fila de autos. Hace poco venía fuera de la ciudad y se veía bajando la montaña ya para entrar a la ciudad, a Bogotá, y se veía una fila enorme. Y yo dije: Señor. Y yo lo volteo a mirar al cielo allí por el panorámico y le digo: si tú abriste un mar, puedes abrir esta calle, porque quiero llegar rápido a casa. ¿Ah? Y comenzó a despejarse y comenzó a andar a velocidad promedio. Llegamos en menos de 15 minutos a la ciudad desde el punto donde estábamos. Estamos destinados a 2 horas o 3 horas de trancón. 15 minutos llegamos a la ciudad, 17 minutos. Y tú dices: ¿y qué tiene que ver eso? ¿Y el carro qué? Porque cuando tú hablas en el mundo espiritual, la atmósfera del lugar cambia. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Por eso los religiosos dicen: ¿quién dijo que una iglesia decreta? Porque el diablo lo que quiere es que tú te calles y no hables. Porque mientras el diablo te tenga callado, entonces él dice: he ganado la victoria. Porque una iglesia en silencio no conquista victorias, no conquista batallas, no conquista ciudades y mucho menos arrebata milagros. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: y Jesús dijo: nunca jamás.
A mí se me murió la matica, la que estaba allá, y yo le dije a Yajaira, Yajaira, se murió la matica, y a mí me dio tristeza. Ay, la matica, Señor, ¿será que mucho pecado en la iglesia y se secó? No, mentiras. Pero Jesús no sé, mira, cuando hay algo que está fuera del principio de Dios, Dios no tiene pesar en que se seque. ¿Qué tenía la culpa la matica? Decir, no hay estos higos, pues vamos a otra higuera. Pero como la higuera su función era dar fruto, dijo, esto no puede permanecer en la tierra porque está en contra de los principios por la que fue creada. ¿Estamos aquí, iglesia? Regáleme un amén. Cuando hay algo que no está de acuerdo al propósito de Dios en su casa, deténgase, hable, ore, decrete y profetice que eso que usted está viviendo no es acorde al principio. No puede dejarlo pasar. Estás endeudado, póngale fecha al milagro. Anita me contaba hace poco, yo no me acordaba de eso. Me decía, tío, ustedes estuvieron cuando en el campamento en diciembre, ¿verdad? Ellos vienen de la ciudad de Cúcuta, son mis sobrinas de la ciudad de Cúcuta. A propósito, mi esposa, si nos estás viendo, mi amor, desde acá 700 kilómetros, estoy en culto. Por si acaso. Hay que hablar, hay que decretar. Y Anita me dice algo. Tío, usted me dijo en diciembre algo. Ellas tenían el deseo de venirse a vivir a Bogotá, pero hay un enorme problema. Papá y mamá, claro, ellas tienen la mentalidad de osadía, es decir, vamos a Bogotá y Dios proveerá. Pero los papás decían, no, pues que no es tan fácil cambiarnos de ciudad, abrir el negocio allá, ver las nuevas oportunidades. Y Anita, yo no me acordaba de eso. Anita me dice, tío, usted me dijo a mí, colóquele fecha al milagro. Y Anita dijo, ¿cuándo fue la fecha que le colocaste desde diciembre acá? ¿Cuándo dijiste? Enero. En enero estuvieron en Bogotá, fue que estuvieron, ustedes vinieron en enero. Estuvieron en enero. Y cuando estuvieron acá, algo pasó. Yo recuerdo que le di una palabra a tu mamá. Tu mamá fue tocada por el Espíritu allí, ya se quebrantó. Y el Señor le dijo, este es el año de movimientos en tu vida. En el mes de febrero ya estaban viviendo en Bogotá, con su negocio montado y con todos los proyectos que Dios los ha traído a la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, el tiempo se alinea a tu palabra. Entonces dicen amén. Ahora déjeme avanzar con esto. Verso 20, Mauro, por favor. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera? Ellos pasaron al otro día y vieron fue un chicharrón ahí. Dijeron, eso se secó, era verdad. Se secó y ellos dijeron, ¿cómo es que se secó? Verso 21, diga conmigo, respondiendo Jesús dijo, el poder del dicho, de cierto os digo que si tuviereis fe y no que dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así, que si a este monte le dijereis, dalo conmigo, si a este monte le qué, digan conmigo, poder del dicho, no dígalo como es de profeta, poder del dicho, quítate y échate al mar, será hecho. Todo, yo quiero que la iglesia profetice conmigo, verso 22. Dígalo conmigo, iglesia mía. Todo lo que ¿qué? Lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Y por qué no lo has recibido, pastor? Porque ni has pedido, ni lo has creído, ni menos has orado. Gente que tal vez visita la iglesia porque necesita un milagro, oramos por él, pero mi fe en él fue vertido, impongo sus manos, son sanados, pero fue mi fe que le ayudó a dar un impulso de fe a esa persona. Pero la función después de que se suelta la palabra es que tú comiences a caminar en la fe del poder del dicho. Entonces hay gente que se tranca, es que el pastor no me ha visitado, no me ha llamado. Es que yo no soy omnisciente, omnipresente ni omnipotente. Tengo más de 100 personas que estar pendientes en esta iglesia, más las sedes que estamos abriendo. El único omnisciente, omnipresente y omnipotente es Dios.
yo te enseño principios de reino, que cuando no esté el pastor, no esté la pastora, no esté mi equipo, mis escuderos en tu casa, entonces tú tendrás el poder de declarar y las cosas serán hechas por el poder del dicho. Diga conmigo: yo vengo a la iglesia para absorber la fe de la atmósfera celestial que se mueve en este lugar, y que cuando hable las cosas sean hechas una realidad y sean posibles. Apláudale a Jesús. ¿Nos dicen amén? Diga conmigo: hoy voy a decretar que se seca lo que impide el fluir sobre mi vida. No lo pueden aceptar. Es increíble. Hay personas cercanas a nosotros que siguen consintiendo el pecado en sus vidas y todavía preguntan: ¿y por qué Dios no me bendice? Porque no decretas, porque estás amañado, porque tu verbo es consentir el pecado. El problema no es pecar, el problema es si te queda gustando el pecado. El problema es si tú piensas que ese pecado está haciendo tu salvación, tu provisión. Tienes que decretar algo diferente. Tú tienes que comenzar a caminar en otra dimensión. Jesús caminaba, tenía hambre, le pedía a la higuera higos, si no le daba la secaba, porque estaba en contra de su principio. ¿Cuál era la función de la higuera? Dar higos. ¿Por qué yo tengo que exigirle a mi liderazgo? Porque mi liderazgo está formado para dar fruto. Si tú te incomodas cuando yo te digo algo, no eres productivo. Entonces, cuando tú como padre de familia hablas y decretas a tus hijos, ellos tienen que obedecer, porque la función original del hijo mientras esté en casa es obedecer la voz de sus autoridades. Pues yo mejor no regaño al niño. ¿Por qué se me va de la casa? Mira a ver si va a poder sin ti. ¿O no es así? Yo me harté del chantaje eclesial de la siguiente manera. Gente llegaba y me decía: pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque no me gustan cosas. Bueno, tú te vas. 10 familias me llegan aquí activadas por el poder del Espíritu Santo, y así ha sido. Y durante casi 10 años Ministerio Internacional de Adoración, Familias de Reino, ha sido sostenida porque nosotros dijimos: siempre habrá provisión de gente en las reuniones creyendo y absorbiendo esta palabra. Y si no es el pastor que está en su casa, usted diga: pues no está el pastor, pero está el Espíritu Santo, que es el importante. No está la pastora, pero está Jesús, que es el importante. Y yo lo que quiero es que tú comiences a caminar en los pasos de fe, declarando y decretando que el Dios del pastor es su Dios también. Por eso yo le imparto la fe que hay en mí sobre usted. Esa es la gana de estar aquí, esa es la gracia de estar esta mañana en este lugar. Y llegar e irme tal cual, no, entonces he fracasado como pastor. Yo tengo la meta de empoderarlo a usted, para que no importa usted de dónde salió ni cómo llegó a la iglesia. Lo importante es cómo estás hablando ahora, cómo estás caminando ahora y cómo estás usando la palabra para traer bendición y afectar tu generación. Yo le daría un aplauso a Jesús. Número 2, rápido. Marcos 4:35. Termino con esto. Léalo conmigo, iglesia. Marcos 4, verso 35 al 41 dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. Léalo conmigo, por favor. Marcos 4, verso 35. ¿Sí? Estoy equivocado. Ok. Perfecto, muchas gracias. Léalo conmigo. Aquel día, cuando llegó la noche, ¿quién habló? ¿Y qué le dijo a sus discípulos? ¿El decreto cuál era? Diga al que está a su lado: hay un decreto de parte de Jesús. Ya Él habló y es decreto.
pasemos al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Te lo voy a poner en contexto. Jesús salía de un culto de milagros, ya en la noche cansadito. Él siempre cruzaba la otra ribera del mar de Galilea, porque allá estaba Betania, donde vivían los mejores amigos de Jesús. Y cuando Jesús llegaba a Betania, allá no le pedían milagros. Allá le hacían chocolatico con pan, almojábana, a quesito derretido, aleluya. Las personas allá llegaban de sus amigos, le hacían masaje a las paticas de Jesús. Tenía una unción en los pies de Jesús, pero allá le hacían masaje, aleluya. Y no le pedían milagros. Entonces Jesús, que dijo: terminamos el culto de milagros, pasemos al otro lado. Diga conmigo: pasemos al otro lado. Al otro lado, cuando Jesús decreta pasemos al otro lado, es porque iba a pasar algo. Más adelante Jesús libera a 10 endemoniados que eran un verdadero conflicto para la ciudad de Gadara, al otro lado. Pero ¿qué pasó? Verso 36. Despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, tomaron como estaba la barca, y había también con él otras barcas. Se fueron los discípulos y Jesús. Verso 37, léalo conmigo. Pero ¿qué pasó? Pero si la orden era que pasáramos al otro lado. Usted como que no ha vivido, eso no se le hace familiar a eso. Dios le suelta una palabra profética y usted comienza con el lunes más negro de toda la semana, de todos los días. Y se levantó, diga conmigo, y se levantó una gran tempestad que echaba las olas de la barca de tal manera que ya se hundía. Verso 38. Y él estaba en la popa, es decir, Jesús, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron. Diga conmigo: hay que despertar la fe esta tarde, esta mañana. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? ¿Cuál era la dimensión de los discípulos? Tenían un miedo, como cuando usted lo llama al banco, usted dice: ¿qué hago, Señor? Entonces los discípulos dijeron: vamos a morir, Jesús, levántate, y tú durmiendo. Y levantándose reprendió, verso 39, al viento y le dijo: calla y enmudece. ¿Y qué sucedió? Léalo usted. Nosotros entendiéramos lo fácil que es la fe. Eso es muy difícil, eso es solo para el profeta, eso es solo para el apóstol, no. La fe es para todo aquel que en él cree. ¿Cuál era el complique de Jesús? Las olas, el viento. Los discípulos dicen: vamos a morir. Jesús dijo: calma, muchachos. Antes de que se levantaran las olas, yo ya había dicho: pasemos al otro lado. Y lo que primero se habla en el mundo espiritual, eso dicta el resto de las circunstancias. Está tremendo. ¿Y qué dice Jesús? Mar, cállate. Los manes tienen miedo. Enmudece. ¿Y el mar qué hizo? Se aquietó. ¿Cuántos quisieran tener la fe de Jesús? ¿Cuántos quisieran tener la fe de Jesús? Pues si no la sabía, ya la tienes. Solo créele, actívala y comienza a practicar un poco de fe, y vas a ver grandes decretos, grandes milagros en tu vida. No, yo no sé cuántos dicen amén. Diga conmigo: circunstancia. Vamos, dígalo con voz de profeta: circunstancia, calla y enmudece. Diga al que está a su lado: dile a esa enfermedad: calla y enmudece. Dile a esa crisis económica: calla y enmudece. Dile a ese desánimo espiritual: calla y enmudece. Porque hay una orden primaria. Jesús dijo: pasemos al otro lado, y lo que él dijo de primeras tiene que ser decreto. Aleluya. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya. Y les dijo: ¿por qué estáis así asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Qué es fe? Fe es usar el poder de Dios a través del habla. Ya nos graduamos de cristianos con esto que acabo de decir. Es que yo quiero la fe del pastor. No, tú no necesitas mi fe. Tal vez la mía es menor que la suya.
A mí Dios me dio un granito de mostaza. Yo no sé, usted tiene como una semilla más grande, una pepa de mamoncillo. Lo que pasa es que no la usa. Diga conmigo, no es la cantidad de fe, sino las veces que la uso. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, porque es que no te llegamos ni a los tobillos. Jesús dijo: no es cuestión de cantidad, es cuestión de uso. ¿Lo entiendes, iglesia? Por eso Jesús dijo: aunque tenga un tricitito de fe, si la usa, le va a funcionar. Usted está esperando que le llegue por DHL una tractomula ya cargada de fe. No, un poquitito. Cuando la activa, eso es como la radioactividad. Un poquitico de uranio y plutonio, destruir una ciudad. Cuando hacen reacciones a la fe, un pedacito que hace ondas y causa un efecto a su alrededor. Conmigo, voy a usar la fe a través del habla. Dígalo de nuevo: voy a usar la fe a través del habla. Voy a usar la fe. Dígalo usted: voy a usar del poder del dicho. Aleluya. Ahora, y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe qué se va a decir de nosotros, Marjorie, en los próximos días? Los sistemas de poder van a decir: ¿quiénes son estos de la iglesia que cuando meten sus manos en las cosas funcionan? ¿Sabe cuál es el problema? Que los cristianos evangélicos durante muchos años hemos sido el antitestimonio. El más ineficiente resultó ser cristiano evangélico. ¿Cómo así? Hay gente que ha dicho esto: yo no vuelvo a hacer negocios con los cristianos, son una vergüenza. Y vaya que a veces sucede. Los pastores tenemos una famita porque algunos se han encargado. Entonces, los que somos honestos, los que somos legales en nuestras cosas, caímos porque algunos usaron su fe para tapar a la gente, usaron su fe para dañar a la otra persona. Y los que usamos bien la fe nos dicen: con cristianos no. Pero eso tiene que cambiar. Y declaro, decreto, confieso y establezco que eso tiene que cambiar. En nuestra empresa solo trabaja gente de la iglesia, porque creo que la unción que hay aquí es verdadera, es pura, y que ellos dan lo mejor para la empresa. Por eso los contrato a ellos. Mucha gente me pone la hoja de vida y yo digo: prefiero los de casa, porque los de casa están bien entrenados en el poder de la palabra y van a ser el mejor testimonio de todo. Yo lo creo, lo confieso y lo decreto. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué momento necesitas una palabra de poder y una palabra profética? Diga conmigo: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Ese es el decreto. ¿Por qué comienzas a creer cosas diferentes a lo que Dios ya habló? El pastor que predicó algo tan bonito el domingo, divino, pero usted llega el lunes y dice: no, pero es que ya se le olvidó. Lo que hablamos aquí primero marcó tu semana. Y yo estoy decretando el favor, el bien y la misericordia de Dios sobre la semana. Pase lo que pase, levántese lo que se levante. Solo cree y confía esto. ¿Nos dicen amén? Diga conmigo: el primer decreto en el mundo espiritual es el que marca la tendencia. Déjeme decirle esto que dice en Josué 10. Estaba peleando el pueblo de Israel contra los amonitas. Bueno, se lo voy a leer rápido. Me regala 5 minutos. Josué 10, 12, 14. Son solo 2 versículos, no se afloje. Josué capítulo 10, verso 12 al 14. Dice la palabra: entonces Josué habló. No sé si nos puede salir ahí en pantalla. Josué 10, verso 12. Escúcheme esto, iglesia. Quiero que usted me ayude a leerlo. No me deje solo aquí, ayúdeme a leer. Entonces Josué, que estaba en el desierto, ¿dónde estaban? Con una cantidad de pueblo y en batalla, estaban en guerra.
Él, ¿qué hizo? ¿Qué usó Josué en medio del desierto? ¿A quién le habló? El día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo, ¿qué dijo? En presencia del pueblo de Dios, sol, detente en, ¿cómo dice la palabra? Usted dice, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es esta locura? Según a los hermanos Green 15:20. No, sí, también los hombres de fe le hablan al cielo y el cielo les obedece. Mire, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajal. Porque si se hacía de noche, los israelitas eran un poco torpes para pelear en la noche, y en la noche prevalecían los amorreos. Dice, si oscurece, estos tipos nos vencen. ¿Y qué vamos a hacer? Decir que mañana nos vemos a las 6 de la mañana. No había tiempo. Era hacer algo inusual, era hacer algo no esperado, decirle al cielo que se detuviera. ¿Qué era más fácil? ¿Rendirse o pedirle al cielo que se detuviera? ¿Qué era más fácil, mi hermano? ¿Quiere que le diga una verdad teológica? El sol no se mueve. Lo que se mueve es la tierra alrededor del sol. Pero como en ese entonces no había tecnología para determinar eso, ellos pensaban que lo que se movía era el sol. Y él le dice, sol, detente. Yo no sé qué hizo Dios en el cielo. Y le dijo, el tipo no sabe todavía que lo que se mueve es la tierra alrededor del sol, pero le entendí su palabra, tierra, detente, porque hay un decreto profético que dice que se detenga todo este sistema. No, aleluya, oh, aleluya. ¿Y qué pasó? Y se detuvo y ganaron la batalla. Por eso, para profetizar no necesitas 50,000 títulos o cartones de teología, necesitas fe. Alguien con que le está hirviendo la sangre en la fe esta mañana, diciendo, voy a salir de este lugar decretando mi palabra, mi milagro. Aleluya, escucha. Sol, detente. Y Dios dijo, no se preocupe, le entendí. Tierra, detente. Esto parece salido de los cabellos, pero el Dios de Josué está esta mañana en ministerio mía, en domingo de cielos abiertos, diciéndote, profetiza, hijo de hombre, y todo lo que pidas en fe al Padre será hecho. Yo dije que el Señor dice, todo lo que pidas esta mañana al Señor será hecho. Apláudanle fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Grito de júbilo. Ese grito de jubilado. Póngase en pie, iglesia, por favor. Yo quiero que lo digas bien fuerte. Me colocan la última frase, Mauro, por favor. La última frase. Es que esto de la fe no es fácil a la medida que no lo ejercites. Digan conmigo, la fe es el músculo que tengo que ejercitar para hacerme más fuerte en los decretos celestiales. Si tú escuchas sermones de fe pero no practicas la fe, déjame decirte que perdiste el tiempo habiendo venido esta mañana escuchando solo un sermón. Sueño con la iglesia que haga milagros. Sueño con la iglesia que decrete cosas en la semana. Hermano Francisco, si usted decreta hoy que el mejor contrato de su vida le sale esta semana, Dios le abre los cielos. Si usted decreta, voy a comprar lo que nunca he comprado porque es el sueño de mi familia, Dios dice, le entendí. Abran los cielos a favor de esa persona. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque el decreto es, pasemos al otro lado. Dios nos regala esta canción. Esta canción no habla nada más que de fe. Cuando usted escucha una composición de este varón de Dios, nunca vas a escuchar el trapo podrido, el trono confirma, la
la cucaracha celestial, la armadura podrida. Por eso me sugieren canciones. Yo le digo, no, eso no me canten eso acá. Eso es tocar el alma en las emociones de la gente. Estoy con la armadura podrida, Señor. ¿Qué dice esta canción? Y desde el cielo Es una confesión profética. Se decreta. Cuando tú adoras en la tierra, esto pasa en el cielo. Entonces Dios se coloca en pie en su trono y decreta. El trono confirma que hay una decisión de bendecir. su decisión de hacernos hijos suyos. ¿Entendiste, iglesia? En el cielo se oye. Y desde el cielo Que nosotros aquí estamos adorando. se decreta y se desata libertad. Entonces el cielo no se resiste y pasa esto. El trono confirma Hay una decisión de honrar la su adoración de su pueblo. decisión de hacernos hijos suyos. ¿Lo entendiste, iglesia? Ahora quiero que lo diga usted. La iglesia lo dice. Y desde el cielo, profetízalo. No cantes por cantar, profetízalo. Sobre todos los que estamos adorando se decreta libertad. El trono confirma. Trono confirma. Escuches. Ya conmigo, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Es que todos somos hijos de Dios. No, esos impíos no son hijos de Dios, son criaturas. Que esté separado de la mano de Dios es criatura, mas no hijo. Porque uno de los decretos que fijó Jesús en la cruz es: todo aquel que en mí crea recibe la potestad de ser hecho hijo. Poco funciona la oración de una criatura como funciona la oración de los hijos. Yo le estoy dando material para que inunde las redes sociales de palabras proféticas. Escuche. Calma, muchachos. Señor, dale dominio propio hasta que toque. Escuche. El hijo pródigo era hijo cuando estaba en la casa. Cuando se fue de la casa pasó a ser una criatura. ¿Perdió el ADN de papá? No. ¿Perdió el apellido de papá? Tampoco. Pero le tocó comer comida de cerdos. Porque los beneficios no son para las criaturas, los beneficios son para los hijos. Y usted no es una iglesia de criaturas, usted es una iglesia de hijos e hijas del Dios Altísimo, de la sangre, el poder de Cristo. Regálame esa última frase que dice, la última frase del mensaje. Y quiero que lo repetice conmigo. Diga conmigo, iglesia: hoy podemos decretar. Antes de decretar, tienes que creer que se puede decretar. Cuidadito lo veo yo compartiendo las publicaciones de los religiosos matasueños, matafe. No se asuste, no le puedo hacer nada. No soy Mark Zuckerberg para bloquear su cuenta. Yo sé cuando la gente está molesta con la iglesia, comienza a compartir unas idioteces, son unos vainazos pendejos ahí en redes sociales. Yo quisiera llegar con toda la iglesia a mi tierra prometida, pero si alguno se queda, pare un momentico y dígale: levántese, deje el berrinche, deje la tontería, póngase en pie, porque la tierra que Él nos prometió está vigente para nosotros. Amén. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué podemos hacer?
Diga conmigo, hoy podemos decretar. El religioso que le diga a usted que la iglesia no puede decretar, que la iglesia no puede confesar, que la iglesia no puede profetizar, dígale al religioso: tú no puedes hacer parte de mi realidad de fe. Te voy a respetar como ser humano, pero no haces parte de mi entorno de fe. Y sáquelo de su vida, porque es un enviado del diablo para dejarlo callado a usted, para que usted no profetice mal la palabra de Dios. No, yo no sé, pero yo lo estoy haciendo y me está funcionando. Conmigo, a mi casa entran todos los que amen al Dios que yo adoro, sino que lo atiendo en la portería o de 8 a 5. ¿Alguien está aquí? Diga al que está a su lado: decreta, confiésalo, establécelo. Eso es una moda. Entonces le estás diciendo a Dios: antes que te creara a ti, me creara a mí, creara a todos los seres humanos. Ella decretaba tres cosas cuando Dios habla: resuelve, decreta y establece. ¿Qué hace Dios cuando habla? Resuelve, decreta y establece. ¿Qué hace Dios cuando Dios habla? Como de profeta, cuando Dios habla, establece, decreta. Perdón, vamos acá. Dígalo, ¿cuál es? Dígalo de nuevo. Cuando Dios habla, resuelve primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba como freno de mano. Dice: bajémonos de la carroza celestial. Y él mira la tierra desordenada y vacía. No, aquí hay que hacer algo. Y se bajó de su carroza celestial. ¿A qué? A resolver el asunto. Cuando él viene a la iglesia un domingo, un miércoles, un viernes, él se baja de su carruaje real y dice: hay algunos asuntos que arreglar aquí en el ministerio mío. No sé si alguien lo está creyendo. No sé si alguien lo está creyendo. Yo lo sé. Me hierve la sangre en la fe de seguir decretando y declarando. Diga conmigo: Dios va a resolver asuntos hoy en mi vida. Porque usted ha pedido a Dios algo. Déjeme decirle que Dios hoy va a resolver asuntos en tu vida que has venido pidiendo. Solo que hoy no te quejaste, hoy pediste con fe. Número 2, Dios decreta. En el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. La tierra estaba ¿cómo? ¿Qué dijo Dios? Esto hay que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos, Señor? Hablando. Ya conmigo, decretó. Y por último, ¿qué hizo? Sea la luz, tierra produzca, agua produzca, sepárese en las aguas de lo seco, sepárese el firmamento, la luz de la oscuridad. Habló y las cosas fueron. Es decir, número 3, estableció un orden divino sobre la creación. ¿Entiendes esto? Y el ADN del Padre en la sangre de Cristo ahora corre por tus venas. Tienes el poder de ¿qué? De resolver, decretar y establecer los principios. Este 2023, iglesia, definitivamente va a ser un año de la influencia del Espíritu Santo. Él se va a detener y va a arreglar tu matrimonio. Él se va a detener y va a arreglar tu cuerpo. Él se va a detener y va a arreglar tu mente. Va a arreglar tu situación financiera. Él va a arreglar tu llamado y tu ministerio. Él no te deja como te encuentra. Él hace algo. Y esta mañana Dios hace algo en tu vida. Yo dije: Dios hace algo en tu vida. Dios hace algo en tu vida. Dios hace algo en tu vida. Dios hace algo en tu vida hoy. Dios hace maravillas. Oh, Dios hace maravillas. Confiésalo y dígalo. Se decreta libertad. Vamos, iglesia.
decisión de hacernos hijos suyos. Y desde el cielo se decreta y se desata libertad. Hoy somos libres. Y el trono confirma su decisión de hacernos hijos suyos. Y desde el cielo se decreta y se desata libertad. El trono confirma su decisión de hacernos hijos suyos. Y desde el cielo se decreta y se desata libertad. El trono confirma su decisión de hacernos hijos suyos. Dígalo conmigo. Desde el cielo. Desde el cielo El trono confirma. Y el trono confirma. trono confirma Dilo una vez más, iglesia. Desde el cielo. Y desde el cielo. desde el cielo El trono confirma. trono confirma su decisión de hacernos hijos suyos. Sigan sus instrumentos. Yo quiero escuchar a la iglesia profetizar. Quiero que con lo que dice aquí comiences a decirlo. Hoy podemos decretar, aleluya, que se seca todo lo que impide. Vamos, que no te veo orando. ¿Qué esperas para decretar? Que fluya esa economía, que fluya esa salud, que fluya esa familia. Vamos, quiero la iglesia decretando 5 o 3 minutos allí de decretos proféticos. Vamos, dile: Señor, declaro que mi casa será libre, declaro que mi ciudad será libre, la nación será libre. Huestes, potestades satánicas se van fuera. Espíritus de locura, de esquizofrenia, de depresión se van fuera. Espíritus de autoestima baja, donde te dice que tú no sirves para nada, se van fuera. Espíritus de cáncer, de artrosis, de migraña, se van fuera. Espíritus de drogadicción, espíritu de homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, se van fuera. Espíritu de
oírte adorar, iglesia. Trono confirma su decisión de hacernos hijos suyos. Dilo una vez más. Desde el cielo, Desde el cielo, desde el cielo, libertad. trono confirma. El trono confirma su decisión de ser. Shata la masai, querele la masai. Querele la masai, la masai. Hay poder de Dios esta mañana. Está trayendo sanidad, está trayendo cielos abiertos. Querele la masai, la masai. Si estás aquí, tu atmósfera está aquí. Desciende